Y es muy grave la denuncia que ha hecho el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Su gobierno aseguró que con apoyo tecnológico de los Estados Unidos lograron identificar que desde la cárcel de Cómbita, esto es en Colombia, se están haciendo llamadas extorsivas. El ministro encargado de Justicia de Colombia, Andrés Hidárraga, anunció que en este momento ya se están tomando medidas urgentes para hacerle frente a esta situación. El gobierno americano, según Bukele, reporta más de 100 teléfonos activos en la cárcel de Cómbita. Nosotros no podemos permitir que el flagelo de la extorsión no solamente se naturalice en Colombia, sino que se expanda a Centroamérica. No puede ser posible que, existiendo tanta tecnología, el único lugar del mundo donde no funcionan los bloqueadores de señales en Colombia. Eso, las fiestas, las voladas de personal privado de la libertad. ¿Quién termina respondiendo por esa situación? Reitero, se naturalizó en Colombia este tipo de prácticas y no estoy dispuesto. El presidente Petro tampoco piensa seguir tolerando que ese tipo de cosas sigan presentándose, menos a puertas de esta campaña electoral que va a generar mayor presión, mayor zozobra, y Colombia necesita seguridad. Señoras y señores, el presidente Nayib Bukele y su gabinete de seguridad han puesto a trabajar al presidente Gustavo Petro, el presidente de Colombia, y su ministro de Justicia. Y es que debido a los señalamientos del gabinete de seguridad de El Salvador sobre las extorsiones que están realizando desde las cárceles de Colombia, estas declaraciones que han expuesto la incompetencia del gobierno de Gustavo Petro y cómo no están haciendo nada para que las cárceles de máxima seguridad de Colombia estén realmente haciendo cumplir a los criminales una pena justa. No, allá ellos tienen acceso a teléfonos, están operando, incluso siguen afectando a la población, y no solo a la población, sino a ciudadanos de otros países, como es el caso de que estos tipos estaban llamando, extorsionando a ciudadanos salvadoreños. El gobierno del presidente Nayib Bukele fue claro en este tema. En este país no existen carteles de droga, ni tampoco existen secuestros, ni mucho menos secuestradores. Todo está siendo operado desde la cárcel La Cómbita de Colombia. Desde allí, los criminales se contactan con fontaneros, albañiles y otros trabajadores. Les solicitan sus servicios y los citan a lugares desolados. Les sacan información y ya en el lugar les notifican que están secuestrados y se comunican con sus familias para solicitarles el dinero del supuesto rescate. Pero todo es una estafa. La gran mayoría de salvadoreños entendieron que eso era una estafa. Entonces, por ende, lo que tenemos que hacer ante esta llamada es no pagar y simplemente retornarnos a nuestra empresa, a nuestra casita, a seguir con nuestras actividades. Ante estas estafas telefónicas no existe ningún riesgo físico. Todo es psicológico. Las autoridades salvadoreñas han detectado al menos 100 celulares operando desde esta cárcel colombiana y no se explica cómo el gobierno de ese país puede ser tan negligente al no evitar estos crímenes. Por lo tanto, el llamado fue para la administración de Gustavo Petro. No nos queda más que pedirle a las autoridades y al gobierno colombiano que hagan algo, que vayan a hacer una requisa, porque no se entiende cómo en una cárcel de América Latina los reos van a tener acceso a esta cantidad de teléfonos, porque somos los salvadoreños, hondureños, dominicanos, panameños, costarricenses, peruanos, bolivianos, chilenos, argentinos, los que estamos pagando las consecuencias de la flojera en el tratamiento penitenciario de estos criminales. Pero ya escucharon ustedes, el ministro de Justicia nos comenta que ellos no van a tolerar esto, pero se le ha chispoteado que se acordaron de la seguridad, sobre todo ahora que vienen unas elecciones. El presidente Petro tampoco piensa seguir tolerando que ese tipo de cosas sigan presentándose, menos a puertas de esta campaña electoral. Por supuesto, ante este ridículo histórico que han hecho internacionalmente, que recordemos, esto es algo que se replica en toda la región. Sin embargo, que el presidente salvadoreño, que es un ejemplo en esta materia, un presidente que incluso había sido cuestionado por el presidente Gustavo Petro, que decía que sus cárceles eran campo de concentración. ¿No se han dado cuenta que Petro está opinando sobre asuntos de otros países cuando tiene muchas cosas aquí en Colombia por resolver? Se refirió a la mega cárcel de Bukele como un campo de concentración. Escucha. Campo de concentración de El Salvador
Por supuesto, Nayib Bukele le respondió a Gustavo Petro diciéndole: señor Gustavo Petro, los resultados pesan más que la retórica. Deseo que Colombia en realidad logre bajar los índices de homicidio como lo logramos nosotros los salvadoreños. Que cuestionaba las cárceles y el modelo penitenciario de El Salvador. Bueno, ahora resulta que desde las cárceles que están bajo el control del Ministerio de Justicia de Gustavo Petro, los criminales siguen haciendo de las suyas. Ahí escucharon que el ministro de Justicia incluso nos hablaba de fiestas. Por esta precisa razón vemos que Gustavo Petro ha hecho un ridículo histórico. Este señor, si no tenía ni siquiera control de sus cárceles, ¿cómo se atrevía a cuestionar el modelo penitenciario de El Salvador? Hasta ahora es que ellos van a implementar esta medida de cortar las señales, de inhabilitar las señales telefónicas, porque tantas denuncias, tantas veces que se ha demostrado cómo en estas cárceles los criminales están extorsionando y tienen cientos de teléfonos. Hasta ahora que el presidente salvadoreño y su gabinete de seguridad expone todo esto, es que ellos se ponen a trabajar, así de incompetentes son. Pero claro, se vienen unas elecciones y hay que parecer que somos eficientes. Esto es más o menos lo que nos quiso decir el ministro de Justicia. Ahora vamos a ver lo que nos dice un experto sobre esto que ha ocurrido por mucho tiempo en Colombia y que tiene muchísimas denuncias. Explíquele por favor a nuestros televidentes cómo entender que de una de las cárceles de máxima seguridad, quizás de las más fuertes en todo el continente americano, se están ejecutando extorsiones desde Colombia en El Salvador y que este hecho lo ponga en evidencia el gobierno de Nayib Bukele. Lastimosamente, esto es una modalidad que desde hace años se viene conociendo en nuestro país, no solamente desde la cárcel de Cómbita, sino desde diferentes cárceles del país, en el cual, utilizando los diferentes medios tecnológicos, sobre todo las llamadas a través de los dispositivos móviles, para estafar y engañar a las personas, haciéndose pasar por grupos de delincuencia organizada en diferentes regiones del país. Esta situación se ha venido presentando en Colombia y lastimosamente se ha venido extendiendo hacia otros países, como otro tipo de delitos como el gota a gota y otras situaciones que han nacido en nuestro país. Como les digo, esa modalidad ya se hacía en Colombia desde hace bastantes años. El Jaula de la Policía ha conocido bastantes de estos casos y todos se han detectado que la gran mayoría de ellos salen desde las cárceles de nuestro país. Y que yo les decía el día de ayer que si se logra que inhabiliten realmente las señales para que los criminales no sigan operando y extorsionando, este sería un logro para el presidente Nayib Bukele también, exponiendo la incompetencia del gobierno de Gustavo Petro. Ha conseguido que este negocio criminal, estas cárceles que son centros de operaciones de los delincuentes, también se ha desmantelado gracias al trabajo del gabinete de seguridad del gobierno salvadoreño que expuso todo esto. ¿Qué vieron ustedes, señoras y señores? Dicho por un experto, esta es una práctica que tiene mucho tiempo, que la policía de Colombia ya ha sabido de este tema hace mucho tiempo. Yo mismo ayer le decía que con solo poner el nombre de esta cárcel te salían los reportajes de cómo las autoridades ya habían requisado y decomisado cientos de teléfonos en estas prisiones. Lo increíble de todo esto es que todo esto se sabía, de que todo esto pasa continuamente, y que hasta ahora es que las autoridades deciden hacer lo que se tiene que hacer: inhabilitar la señal de teléfono, poner un control en las prisiones, hacer lo que se tiene que hacer. Y debido a este señalamiento, y como bien nos dijo el ministro de Justicia, que se vienen unas elecciones y hay que hacerse el que somos eficientes y trabajamos por la seguridad, es que en Colombia se dice que se pondrán a trabajar con esto de inhabilitar las señales. Y fíjense ustedes, todo el mundo sabe que esto pasa en Colombia. La policía sabe, ha encontrado los teléfonos, han hecho documentales, ha expuesto todo esto por muchos años en Colombia y no se había hecho nada. En cambio, el gobierno de El Salvador vieron una publicación de un ciudadano salvadoreño que estaba exponiendo, que intentaron extorsionarlos, que intentaron secuestrarlo y se pusieron a trabajar. Mediante el apoyo de la tecnología de Estados Unidos determinaron de dónde estaba saliendo el problema. Le informaron a sus ciudadanos que no se preocuparan. En El Salvador, gracias a que hay seguridad y justicia, no estaban ocurriendo secuestros, no estaban operando carteles mexicanos, pero que el problema venía de la incompetencia de un gobierno en Colombia que estaba permitiendo que los criminales por mucho tiempo, por muchos años, siguieran afectando incluso dentro de la prisión. ¿Qué opinan ustedes de esto, señoras y señores? Increíble. Gracias al gobierno de El Salvador, gracias al gobierno de Bukele, se expone cómo el gobierno incompetente de Colombia no está controlando sus cárceles. Ojalá que debido a esto, de verdad el ministro de Justicia ponga un alto a los criminales en las cárceles de Colombia, inhabiliten la señal, hagan lo que tengan que hacer para que los criminales no sigan operando. Y podríamos apuntarle esta nueva victoria al gobierno de El Salvador, que sigue dando cátedra en materia de seguridad en toda la región.
Señoras y señores, déjenos su opinión en los comentarios, no olvides dejar tu like, comparte este video para que más personas puedan verlo y si es primera vez que estás por aquí, suscríbete y activa las notificaciones. Yo soy Gabo y nos vemos en el próximo video.